Bueno, pues vamos a ir a Romanos, al capítulo 8, y vamos a estar leyendo en el versículo 14. Y en este día el Señor me ha dado una palabra para compartir, como siempre. Aleluya, damos gracias al Señor que siempre tiene una palabra para el momento, que siempre tiene una instrucción, que siempre tiene algo para decirnos a los que le estamos sirviendo, porque el Señor ha determinado que nos va a guiar mediante su voz, mediante su palabra. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces es importante que en cada cosa que el Señor nos habla, nosotros le sigamos, nosotros vayamos en pos de Él, aleluya, y así llegaremos al conocimiento de toda la verdad. ¿Cuánta verdad? Toda la verdad. Hay gente que conoce ciertas verdades, hijos de Dios, que conocen ciertas verdades, aleluya, y a veces inclusive se ponen a discutir con otros que no conocen esas verdades, que no tienen esas verdades, o a creerse que son superiores porque han conocido ciertas verdades. Pero el Señor quiere guiarnos ¿a cuánta verdad? A toda la verdad. Gloria a Dios. Y para eso tenemos que estar con Él y aprender a ser guiados por Él. En este día vamos a aprender, aquellos que no lo sepan, a ser guiados por el Espíritu de Dios. Gloria al Señor. Nadie nace enseñado. Nadie nace enseñado. Todos necesitan ser enseñados. Y si se trata de conducir un coche, pues tienen que enseñarte, ¿sí o no? Gloria a Dios. ¿Sí? Para lo que tú quieras hacer, siempre tiene que haber alguien que te enseñe. Gloria al Señor. Y bueno, pues para ser guiados por Dios, para caminar con el Señor y ser guiados por Él, también tenemos que aprender. Gloria al Señor. Y eso es lo que el Señor va a hacer en este día. Llenarte del conocimiento de su palabra, llenarte del conocimiento de Él, para que tú seas un hijo, una hija del Señor, guiado por Él en este mundo. En este mundo hay muchos peligros, ¿sí? Se dice por ahí que donde está el cuerpo está el peligro, ¿cierto? Dice, donde está el cuerpo está el peligro. Uy, la carretera es muy peligrosa, la carretera es muy peligrosa. Un coche, un arma para matarse, un arma para matar, ¿sí? Pero hermanos, la carretera, si uno se conduce bien, si uno sabe conducir, es algo que te lleva a muchos lugares, ¿cierto? Y el coche, si tú sabes conducirlo, si tú sabes llevarlo bien, pues es algo que también está puesto para tu bien, ¿cierto? Aleluya. Bueno, por este mundo, hermanos, hay muchísimos peligros, muchísimas cosas en las cuales tú puedes caer. Hay gente que cae en la droga, hay gente que cae en el hoyo de la desesperación, en la depresión, en la angustia, hay gente que cae en el vicio a las maquinitas, hay gente que cae en el sexo ilícito. Hay muchas formas de caer y de dañarte y de perderte. Gloria a Dios. Pero aquellos que saben conducirse, o más bien a aquellos que son conducidos, guiados, dirigidos por Dios, no caerán en ningún hoyo, no caerán en ningún mal. Bendito sea su nombre. El Señor los guiará por sendas de justicia, el Señor los guiará por el camino eterno, y bueno, ahí tendremos abundancia de paz, abundancia de gozo, abundancia de bienes. Bendito sea su nombre. Para eso necesitamos ser guiados por Dios. Y para ser guiados por Dios, lo primero que tenemos que haber hecho es haberle recibido. Gloria a Dios. Haberle recibido como Señor para obedecerle, como Salvador para ser salvados. Y una vez que estás en Él, aleluya, pues aprender a ser guiados por Él. Cuando nuestros niños son pequeñitos, hemos dicho que primero te reconocen, dicen Abba, te dicen papá, después te estiran los bracitos, quieren irse contigo, después te toca cogerlos de las dos axilas y enseñarlos a andar, después le das la mano
Gloria al Señor. Después corretean y tiene que decirle, niño, estate quieto. Aleluya. Y a veces hay que decirle, niño, que te he dicho que te estés quieto. A veces hay que disciplinar. Gloria al Señor. Hasta que aprendemos a caminar, aprendemos a hacer todas las cosas correctamente, si es que tenemos un espíritu enseñable. Aleluya. Porque hay gente, hermanos, que no tiene un espíritu enseñable. No son nobles, no son mansos. ¿Entendemos? Y eso da muchos problemas a los padres, mucho sufrimiento a los padres. Esas personas luego tampoco están capacitadas para servir al Señor. Porque el que no sabe someterse a un padre, obedecer a un padre, honrar a un padre y a una madre, luego lo va a tener muy difícil, porque al padre y a la madre la ve, pero a Dios no lo vemos. Gloria al Señor. Entonces, hay que aprender, hermanos, a someternos a los hombres, a obedecer a los hombres, a humillarnos delante de los hombres, y eso nos va a facilitar luego el conocer a nuestro Dios, el estar con nuestro Dios y el seguir, el ser guiados por nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Entonces dice en Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aleluya. Entonces dice, porque todos los que son guiados, la palabra guiados en griego es ago, que significa traer, llevar, conducir. Entonces esta palabra ago, traducida como guiados o guiar, significa traer, llevar, conducir, guiar. Aleluya. Y dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Hay gente, hermanos, que no son guiados por el Espíritu de Dios. Son llevados por espíritus inmundos y, como antes te decía, a uno lo llevan a la droga, ya sea legal o ilegal, porque aquí en España, hermanos, tenemos la droga del alcohol, ¿sí?, que es una droga legal. Sin embargo, en Marruecos el alcohol es ilegal, pero tienen el hachís, y tanto monta tanto, ¿sí? ¿Entendemos? De España traen, o sea, de Marruecos traen el hachís, aunque ya hay gente aquí en España que también está metiéndose en el negocio de cultivar la marihuana para que la gente se drogue, ¿entendemos? Pero quiero deciros que hay drogas que son legales, ¿sí? Y hay drogas que son ilegales, pero también son drogas. Entonces hay gente que son drogadictos porque todos los fines de semana están emborrachándose, o porque todos los días tienen que pegarse el pelotazo, todos los días tienen que ir al alcohol. Y eso es legal, ¿sí? Y otros, pues, van a las otras drogas, ¿sí? Este mundo no puede darle gozo a ninguna persona, no le puede dar paz a ninguna persona. Aleluya. El diablo no puede hacer feliz a ninguna persona. ¿Y qué trata el diablo de hacer, o que aquí inspira a los hombres para tratar de quitar su tristeza? Pues eso, crear ese tipo de drogas, ese tipo de cosas para llevar a la gente, para que se hagan esclavos de esas cosas. Entonces, los espíritus inmundos, que es como el diablo opera, guían a las personas, cada cual por su camino. ¿Por dónde? Por su camino, porque dice, cada uno de nosotros apartó por su propio camino. ¿Entendemos? Entonces, todos tienen su camino. Y hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Sin embargo, el camino que lleva a la vida, el camino en el cual Dios quiere que andemos, aleluya, es solamente un camino. Se llama Jesucristo. Ahí están sus pisadas, ahí está su enseñanza, ahí está Él con nosotros.
ahí está Él, hermanos, llenándonos de su Espíritu. Gloria a Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero dice, porque no habéis recibido el espíritu del mundo para estar otra vez en temor. Toda la gente que está siendo guiada por el enemigo está en temor, está en miedo. Cuando no es el COVID, es la guerra con Rusia. Y cuando pase este tiempo, pues será otra cosa. Y si no, otra cosa. Y la persona, el impío, la persona que no está caminando con el Señor, que no tiene el Señor, está lleno de temores. ¿De qué? De temores, que son el aviso de lo que viene sobre sus vidas. Porque cada temor que viene sobre una persona es el aviso de lo que viene sobre esa persona. Si tiene temor del cáncer, eso es lo que va a tener. Si tiene temor que va a haber un accidente, eso es lo que le va a tener. Porque lo que el impío teme, eso mismo le vendrá. Ahora, cuando venimos al Señor, ese espíritu de temor, hemos dicho que el temor es la fe del diablo, ¿qué es? La fe del diablo, y nosotros estamos diseñados para que todo aquello que creamos nos venga. ¿Qué va a venir? Lo que creamos. Si creemos que va a venir un accidente, ¿qué va a venir? Un accidente, aleluya. Entonces, esa es la fe del diablo. El diablo llena a las personas de temores, de miedos. Gloria al Señor. Y cada uno por su camino, bien dispersaditos. Señor, hablando de los que estamos con Él, dice, el que conmigo nos recoge. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Recogiendo. Dice, desparrama. ¿Qué hacen las personas que están sirviendo al diablo? Desparraman, destruyen el matrimonio, destruyen las familias, destruyen a los jóvenes, destruyen. ¿Sí? Esa es la obra del diablo. Gloria al Señor. Entonces, cuando el Señor viene a nosotros, nosotros tenemos una confianza plena en nuestro Padre Celestial. Entonces dice, no habéis recibido el espíritu del mundo para estar otra vez en temor. ¿Tú eres un hijo de Dios? ¿Una hija de Dios? El Señor no quiere que en ti haya ningún temor. Ni a lo alto, ni a lo profundo, ni a lo presente, ni a lo porvenir. A nada. Gloria al Señor, porque el Señor, hermano, tiene control de todas las cosas y Él no quiere que tú tengas ningún temor. Y con ese espíritu que Él nos ha dado, su espíritu que Él nos ha dado, nosotros clamamos, Abba, Padre. La palabra Abba, como antes decía, significa papá, papaíto. Es la primera palabra que dice un bebé cuando reconoce a su papá. Gloria al Señor. Y es en ese momento en el que si le pone los brazos, el niño o la niña se tira, lo pone. Yo recuerdo a mi Sarai, que la ponía en lo alto de un camión que yo tenía, y la ponía, le echaba los brazos, le ponía los brazos y ella se tiraba. Ahora no se tira, pero entonces se tiraba. Gloria al Señor. Se tiraba porque confiaba plenamente en su papá. Entonces el Señor quiere que tú tengas una confianza como la que tiene un bebé con su papá, ¿cierto? Un bebé con su papá. Aleluya. Y esa confianza te hace que tú vivas sin temor, absolutamente sin temor. Gloria al Señor. Y luego viene, hermanos, también la voz del Señor que está dentro de nosotros. ¿Dónde está? Y te da testimonio de que eres un hijo, una hija de Dios. Todos los hijos de Dios tenemos que estar pendientes de esa voz interior. ¿Dónde está? En nuestro interior, que da testimonio a nuestra conciencia. Mira, a nuestra mente vienen muchos pajaritos, muchos pensamientos. ¿Cuántos? Muchos. Y a veces vienen pensamientos de duda, pensamientos para irritarte con el Señor, irritarte con las personas. Pensamientos vienen muchos, ¿cierto? Aleluya, porque nuestra mente está en contacto con el mundo natural. Aleluya, pero en nuestra conciencia, esto es en nuestro espíritu, donde oímos la voz de Dios. Porque la voz de Dios se oye en nuestro espíritu, se oye en nuestra conciencia. El Señor dice, el espíritu mismo da testimonio, ¿a quién?
¿A quién? A nuestro espíritu. No te está diciendo tu mente. Gloria al Señor. No te está diciendo tu mente. Da testimonio a nuestro espíritu. He dicho que el espíritu nuestro, hermanos, tiene tres funciones o tres capacidades. Tenemos la comunión, aleluya, la capacidad de comunión. Esto significa que nosotros sentimos que Dios está ahí, que Dios está con nosotros, se llama comunión. Luego tenemos intuición, después vamos a estar viendo cómo Dios usa nuestra intuición. Aleluya. Tenemos intuición, sabemos que por ahí no tenemos que tirar, sabemos que tenemos que tirar para aquel lado. Tenemos intuición, ¿cierto? Y luego tenemos la conciencia, que nos acusa o nos defiende. Ahí en nuestra conciencia es donde Dios nos habla. ¿Dónde nos habla? En nuestra conciencia. Si tú has hecho algo malo, tienes mala conciencia. Y el Señor te dice en tu conciencia, quizás los demás no lo sepan, ninguno lo sepa. Ninguno sepa lo que has dicho, lo que has hecho, pero Dios sí lo sabe. Y Dios te da testimonio, el Espíritu Santo te convence de pecado y te da testimonio en tu conciencia. ¿Dónde? En tu conciencia. Gloria al Señor. Entonces, ahí en tu conciencia tú recibes el testimonio, aleluya, de que eres un hijo de Dios, de que eres una hija de Dios, que eres un heredero de Dios. Gloria al Señor. ¿Eso dónde lo recibes? En tu espíritu. ¿En qué parte de tu espíritu? En tu conciencia. Gloria al Señor. Tú tienes que tener siempre una conciencia tranquila, una conciencia limpia. A veces se levantan tormentas, a veces la gente dice de ti cosas, barbaridades, pero tú lo que tienes que escuchar es la voz interior. ¿Dónde? La voz interior, y tú puedes decir, yo tengo mi conciencia tranquila delante de Dios. El Señor, que es el que conoce mi corazón, es el que sabe lo que yo soy y lo que yo hago. Y yo tengo mi conciencia limpia delante de los ojos de Dios. El Espíritu de Dios no me convence, no me redarguye de pecado. Gloria al Señor. Porque o bien me ha perdonado todos mis pecados y yo no soy perfecto, pero soy perdonado. Y si eres perdonado, ¿qué debes? Nada. Dice por ahí un refrán, el que paga descansa. ¿Sí? El que paga descansa. ¿Por qué? Porque tu conciencia te dice que tú tienes que pagarle a esa persona. Hay alguna gente que no le hace caso a la conciencia. Aleluya. El impío pide prestado y no paga. Pero su conciencia le dice que tiene que pagar, que lo que tiene no es suyo, no le deja su conciencia tranquila. Gloria al Señor. Bueno, pues hay dos maneras de tener la conciencia limpia. Una, que te perdonen la deuda, que te perdonen todas tus deudas, que es lo que el Señor hace cuando le confiesa tus pecados, y otra, que no ha hecho absolutamente nada malo delante de los ojos de Dios. Bendito su nombre. Entonces el Espíritu Santo nos habla en nuestra conciencia. Hay una voz que nos habla. Bendito su nombre. Gloria al Señor. Y bueno, pues con la comunión, intuición y la conciencia es como el Señor te va a guiar. Recuerda que el Señor es espíritu, ¿qué es? Y el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces el Señor viene a unirse a nuestro espíritu. Y entonces el Señor te va, cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, tienes paz, tienes gozo. Gloria al Señor. Cuando no estás haciendo la voluntad del Señor no tienes eso. Aleluya, pero cuando tú te estás moviendo con Dios, ¿qué tienes? Paz. Cuando todos tus caminos, todas tus veredas son paz. Donde tú estés, ¿qué tienes? Paz. Luego tiene una intuición. Después vamos a ver cómo el Señor nos mueve por impulsos. El Señor nos mueve por lo que pone, el querer que pone dentro de nosotros. Y luego tenemos la conciencia, donde Dios nos habla, donde Dios nos recuerda sus palabras, donde el Señor
nos da testimonio de que estamos haciendo lo correcto, que estamos en el lugar correcto, con las personas correctas, haciendo lo que está bien delante de sus ojos. Tenemos testimonio de parte de nuestro Dios. Gloria al Señor. ¿Le dice su nombre? Entonces, todos los que son guiados, esto significa traer, llevar, conducir, guiar, por el Espíritu de Dios. ¿Por quién? Por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. En el capítulo 11 de San Mateo, dice en el versículo 28, nos muestra cómo el Señor quiere guiarnos y quiere guiar a todos. Gloria a Dios, porque el Señor quiere guiar a todos los hombres. Lo que pasa es que hay hombres que no quieren ser guiados, y si no cambian de actitud nunca van a poder ser guiados. Aleluya. Recuerdo a uno que había en Cartojal, no era de Cartojal, pero venía con mucha frecuencia a Cartojal, y estaba el hombre aprendiendo a conducir. Y bueno, pues pasaba el tiempo y exámenes. Entonces hacían una de las pruebas se hacían en lo que se llamaba la pista. En la pista había como un pequeño puente para coger freno a mano, para hacer que el coche caminase hacia arriba. Y hasta en la pista le volcó el coche al de la autoescuela. Aleluya. Ese tardó, no sé si al final se sacaría el carnet de conducir. Aleluya, pero ese, hermano, eso era una ruina para el de la autoescuela, y eso no aprendía ni a la de 3. Aleluya. Luego había otro, no voy a decir su nombre, aleluya, que también fue muchísimas veces. Al final se sacó el carnet. Aleluya. Luego habíamos otros como un servidor que con 5 prácticas en un mismo día me traje el carnet. Aprobé la teórica y aprobé la práctica. Gloria al Señor. No es que fuese más listo que nadie. Todo el mundo tiene una cabeza, todo el mundo tiene 2 brazos, tiene 2 pies, lo que se requiere para aprender las cosas, ¿o no? ¿O no el Señor no ha puesto la cabeza de adorno? Entonces, si tú tienes tu cabeza, tú tienes tus manos, tus pies, sabes que el coche tiene un pedal que se llama embrague, el otro es freno, el otro es el acelerador, el freno mano, la marcha, y todo eso lo puedes hacer con tus manos. Aleluya. Pues hoy aprendes cómo funciona el embrague, ya lo has aprendido, dónde tienes que pisar el freno, y a muy poquito tiempo, ¿sí? Si otros están conduciendo, tú también vas a conducir, ¿o no? Pero para eso tenemos que tener un espíritu enseñable. Recuerdo que estábamos viendo cómo examinaban a uno allí en Antequera, porque examinan allí del carnet. Y recuerdo que Iván se quedó bloqueado, se bajó del coche, pegó un portazo y dejó al profesor y a los demás allí, porque se puso atacado, se puso nervioso y cateado. Aleluya. ¿Qué hay que tener con el Señor? Pues como vamos a estar viendo, un espíritu manso para ser guiados, un espíritu humilde, aleluya, que no crea que ya lo sabes todo, que por ti puedes hacerlo todo, que no necesitas de nadie, aleluya. Un espíritu manso y humilde, un espíritu enseñable. Gloria a Dios. Un espíritu enseñable. Un espíritu que dice, yo no lo sé todo, yo no lo puedo todo, pero sí tengo conmigo al que lo sabe todo. Aleluya. Y al que además me ha prometido darme sabiduría de lo alto. ¿De dónde? Sabiduría de lo alto, y guiarme a toda la verdad. Enseñarme todas las cosas. Bendito sea su nombre. Aleluya. Y entonces, si tú tienes un espíritu enseñable, tú vas a ir adquiriendo sabiduría y más sabiduría y más sabiduría en todas las áreas de tu vida, en todas las cosas. De todas las cosas vas a entender, porque todas las cosas han sido creadas por tu Padre Celestial. Y además al Señor le encanta enseñarte todas las cosas, guiarte
a toda la verdad. Bendito sea su nombre. Para eso tienes que tener un espíritu enseñable. Aleluya. Un espíritu manso y humilde. En Mateo capítulo 11, versículo 28, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces dice en el versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Gloria al Señor. Si traducimos esto al momento espiritual, al momento de ahora, diríamos: venid al Señor todos los que estáis estresados, porque ya hablamos una especie de Spanglish. ¿Sí? Sí, Spanglish. Nos vemos el lunes. Ok. Gloria al Señor. Entonces eso ya no es español, es un Spanglish, como habla en Miami. En Miami mitad inglés, mitad y mitad español, ¿no es verdad? Tenemos la sede de CBC en La Voz, está en Miami, y entonces pues ahí escucharé a muchos que hablan Spanglish. Aleluya. Ayer venía escuchando pasé un puertorriqueño o por ahí cerca, que ya sabéis que no mencionan la R, como nuestra hermana Keila. Dice: bendito sea el Señor. ¿Sí? Bueno, pues había uno y decía: brother es hermano. Entonces ese que hablaba se dirigía a otro y le hablaba en eso, en Spanglish. Gloria al Señor. Le diríamos a la gente, el Señor diría a la gente de ahora, decía: venid a mí todos los que estáis estresados, cargados y trabajados. ¿Por qué hay cargas, hermano? Hay cargas que hacen que la gente vaya con los pies arrastrando. ¿Cómo está? Va con la mirada hacia abajo y arrastrando los pies como si tuvieran 80 años. Aleluya. Y jóvenes, aleluya, porque están cargados. Cada cosa que te dicen, cada cosa que oyes, cada problema que te cuentan, ¿qué hace contigo? Te carga. Tu hermana te cuenta sus problemas. ¿Qué hace tu hermana? Te carga. Tu vecino te cuenta sus problemas, porque la gente, si le toca la lotería, no la cuenta, no lo dice. Si le pasa alguna cosa, eso que nadie lo sepa. Eso con que lo sepamos tú y yo, ¿entendemos? Pero la gente cuenta sus problemas. ¿Y qué hacen? Te cargan. Hay gente que dice: a mí me deja, que ya tengo yo bastante con lo mío. Porque ya está la criatura también hasta el gorro. ¿Dónde está? Gloria al Señor. Sí, hasta el gorro. Y cuando la gente ve que gente tiene problemas, ¿qué hacen? Se van. Aleluya. Hay uno que tiene depresión, que está intentando suicidarse. Cogen, se va para otro lado. No quieren más problemas, porque ellos están de problemas, de cargas, hasta el gordo, hasta el gorro. Aleluya. Venid a mí todos. ¿Cuántos? Gloria al Señor. El Dios que sostiene el sistema solar. Ya sabéis que el sistema solar es el Sol y una serie de planetas que orbitan alrededor del Sol. Luego se han descubierto que hay muchas más galaxias, muchas más estrellas, posiblemente que también con sus planetas. Gloria al Señor. ¿Se quejan? ¿No está cada uno en su sitio? ¿No está sostenido el universo por el poder del Señor, por la palabra del Señor? Si el Señor puede mantener esta tierra y todo el sistema solar como lo mantiene, ¿podrá mantenerte a ti? Aleluya. Si todos están en su lugar, ¿te podrá mantener firme a ti? ¿Te podrá mantener?
¿Tus problemas qué son para el Señor? ¿Qué son para el Señor tus problemas? Nada. Gloria al Señor, nada. Pero tú tienes que aprender a obedecer, a moverte con el Señor. Entonces dice, venid a mí todos. ¿Es una invitación para cuántos? Todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y cómo está la gente? Hasta el gorro. Aleluya. Está el gorro. Hasta el gorro. Sí, tienen sus refranes. No hay mal que 100 años dure. Pero también dice, ni cuerpo que lo resista. Aleluya. Entonces se consuelan, ¿sí? Se consuelan de la manera que pueden. Se recurren a todas esas cosas para olvidar, ¿no es verdad? Por eso en algunos bares ponían, si bebes para olvidar, paga antes de empezar. No sea que se te olvide que tienes que pagar. Aleluya. Bueno, pues el Señor invita a ¿cuántos? A venir a Él. Y Él nos hace descansar. Pero luego el Señor nos invita a algo más. Y es que nos unamos en yugo. ¿En qué? En yugo. Un yugo es lo que se le pone a los bueyes, lo que se le pone a los mulos. Aleluya. A los caballos. Para tirar de un carro, para tirar de un arado, aleluya, para hacer una tarea. Gloria a Dios. Normalmente en Israel se araba con bueyes. En la palabra del Señor se habla de la fuerza del buey, ¿sí? Y que por medio de la fuerza del buey, del trabajo del buey, del hombre juntamente con el buey, pues los graneros se llenan. Hay cosecha, gloria al Señor. Ahora se hacen con tractores. A los tractores tienen no sé cuántos caballos, 200 caballos, 300, 500 caballos, no sé cuántos caballos tienen. Pero todavía se sigue hablando de la fuerza en caballos. ¿En qué? En caballos. Porque durante mucho tiempo fueron los caballos los que tiraban de los carros, los que llevaban las diligencias, los que llevaban la mercancía. Y luego se inventó los motores y la potencia de los motores se dice en centímetros cúbicos en caballos. ¿Cierto? Aleluya. Entonces el Señor quiere que tú te unas en yugo. ¿En qué? Gloria al Señor. Cuando tú vienes al Señor, Él coge todas tus cargas. Todo lo que te preocupa, todas tus cargas, las coge Él. ¿Quién las coge? Él. Y luego Él quiere que tú lleves su carga. Gloria a Dios. Tus cargas puede ser tu familia. Tus cargas puede ser tu negocio. Tus cargas puede ser tantas cosas con las que te cargan. Y que el Señor quiere que conforme vienen esas cargas, tú te descargues. Aleluya. Es como ese que está poniéndole ladrillos al albañil. Y se hace una cadena y te dan un ladrillo y se lo pone al albañil, ¿cierto? Entonces llega alguien, te deja el otro peón, te da 2 ladrillos y los 2 ladrillos se los das al albañil. Pues así es con nuestros problemas, con todas nuestras cosas. Dice el Señor que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Carga que viene, carga que se la entregas al Señor. ¿Lo entiendes? Aleluya. El Señor no quiere que estés cargado, trabajado, ansioso por nada. ¿Bendito su nombre? Tal y como viene, al Señor. Ahora, el Señor tiene una carga. ¿Y cuál es la carga del Señor? La carga del Señor es que las personas sean salvas. La carga del Señor es su iglesia y que las personas sean salvadas. Gloria al Señor. Esa carga es ligera. ¿Cómo es? Aleluya. El Señor no quiere tampoco que tú estés tan afanado, tan preocupado, aleluya, tan cargado por la gente, aleluya, que termines hecho polvo, termines mal. Gloria a Dios. ¿Me dice ese nombre? Entonces, la iglesia, si Dios te llama a ser pastor, a edificar la iglesia se la pone en las manos del Señor.
Los problemas que tienen cada hermano, cada hermana se los pone delante del Señor. Se lo dejas todo en las manos ¿de quién? Del Señor. Pero el Señor sí quiere que tú ores por los perdidos, ores por su iglesia, le des testimonio a las personas. Eso se llama la carga del Señor. Gloria a Dios. Y su carga es ligera. Ahora, para caminar con el Señor, en yugo con el Señor, porque el yugo ¿para qué es? Aleluya, para ir unidos, para llevar una carga. Gloria al Señor, para hacer unas obras. Pues entonces tú tienes que saber que el Señor te ha llamado a caminar con Él. ¿Con quién quiere el Señor que camines? Con Él. Ya os conté en alguna ocasión que el primer hombre que caminó con Dios fue Enós. Y Enós caminó con el Señor 300 años. ¿Cuántos años lleva de convertido? Aleluya. Gloria al Señor, cada uno sabe la fecha. O espero que la sepa. Gloria a Dios. Sí. Pero este hombre caminó con el Señor 300 años. Y se lo llevó el Señor vivo. Es uno de dos hombres a los cuales el Señor se ha llevado vivos. No experimentaron muerte. Y son tipos de los que vamos a estar sirviendo al Señor en el tiempo final, de cómo vamos a ser arrebatados, como ellos fueron arrebatados, transformados, como ellos fueron transformados, y vamos a estar con el Señor en su presencia. Amén. El primer hombre fue que caminó con el Dios, Enós, 300 años. Y Dios quiere que en este tiempo, que no nos da tiempo, si el Señor nos viene antes, no nos da tiempo, a no ser que el Señor haga un milagro y nos tenga 300 años aquí. Aleluya. Puede hacerlo. Gloria a Dios. Recientemente murió el hombre más viejo, creo que de España o del mundo, aquí en la provincia de Córdoba, 118 años. ¿Sí? Bueno, pues si Dios quiere que te 118 años y te convertiste con 20 años, pues significa que habrás caminado con el Señor, pues ¿cuánto? Aleluya, 90 años, 98 años. Bendito sea su nombre, gloria al Señor. Bueno, pues sea el tiempo que tengas que caminar con el Señor, Él quiere que tú camines con Él, que tú te dejes guiar por Él. Cuando se ponían a arar o a tirar de un carro a dos bueyes, siempre se ponía un buey acostumbrado a trabajar, un buey experimentado. Y con ese buey experimentado se ponía a un buey joven. ¿Sí? Un buey joven. Y empezaban a tirar del arado, empezaba a tirar del carro. Cuando el joven, que estaba muy lleno de fortaleza y de estabilidad, quería ir delante del carro, o sea, tirando delante, pues el buey experimentado siempre iba al mismo paso. Si tú te das cuenta, los bueyes cuando caminan siempre van al mismo paso. Ni llevan prisa, pero tampoco tienen pausa. ¿Sí? Pues el buey le servía de freno. Aleluya. El buey le servía de freno. Entonces cuando el buey joven trataba de hacer las cosas por sí mismo, adelantarse porque creía que podía, se daba cuenta de que no podía. ¿El Señor? Entonces tenía que volver para atrás. Y ahora, en vez de ir delante, ahora iba detrás y había que llevar al buey joven, tenía que llevarlo a rastras. Eso es lo que pasa a muchos cristianos, que van muy enteradillos, muy adelantadillos, y el Señor dice, aleluya, pegan el frenazo y se sienten perdidos, vuelven ahora ya para atrás, ya atrás, y no quieren caminar, y entonces toca llevarlos a rastras. Gloria al Señor, hasta que el buey joven aprendía a caminar con el buey experimentado, y entonces llevar la carga era un paseo. ¿Qué era? ¿Qué era? Un paseo, porque tiraba el buey que tenía mucha fuerza y él también, y iba, y eso era un paseo. Pero había aprendido
a través del dolor, a través de diversas circunstancias, había aprendido a caminar con el buey experimentado. En cierta ocasión el buey quería tirar para otro lado. Y entonces el buey experimentado le pegaba el tironazo, aleluya, y le hacía daño, le hacía pupita en el cuello. Gloria al Señor, hasta que aprendía a caminar al paso del buey experimentado. Y entonces eso se convertía en un paseo. ¿En qué? En un paseo. Cuando tú aprendes a caminar con el Señor, porque Él te ha llamado a unirte en yugo, no solamente a descargarte, gloria a Dios, no solamente a descargarte, ¿sí? Sino que el Señor te ha llamado a que camines, ¿a qué? A que camines con Él. Cuando tú aprendes a caminar con el Señor, cuando tú aprendes del Señor, dice que haya descanso para tu alma. ¿Para quién? Tu alma. Gloria al Señor. El alma es donde residen los pensamientos, ¿crees? Los pensamientos, ¿sí? Las emociones, ¿qué? Y también reside la voluntad. Gloria al Señor. Y a veces tienes tantos pensamientos, que tu alma está turbada. ¿Cómo está? Tantas emociones, que unas veces tienes ganas de vivir, otras veces tienes ganas de terminar. Unas veces tienes ganas de gritar y otras veces tienes ganas de reír. Son emociones inestables, ¿cierto? ¿Sí? Aleluya. ¿Habéis dado cuenta que hay un grupo de amigos, o en el mismo matrimonio, de pronto están de broma y de pronto están peleándose? Aleluya. De pronto están riéndose, de pronto una palabrita y ya están de morro y ya están de pelea. Esas son las emociones. Gloria al Señor. Entonces nuestra alma, nuestra mente, ¿qué necesita? Descanso. ¿Qué necesita? Descanso. Para tener ese descanso tú tienes que aprender a ser humilde, manso y humilde de corazón. Dios necesita un espíritu manso y humilde para aprender. ¿Para qué? Para aprender. Cuando aprendes, te ahorras muchos dolores. Gloria a Dios, ¿qué te ahorras? Muchos dolores. Gloria al Señor, muchos sufrimientos te ahorras cuando tú aprendes a caminar con el Señor en esta tierra. Entonces el Señor nos ha llamado a todos para hacernos descansar. Pero solamente para que estemos, que bien estamos, que a gustito estamos. Aleluya. No, el Señor nos ha llamado también a caminar con Él. Gloria a Dios. A llevar una carga, a hacer una obra. Bendito sea su nombre. Aleluya. Y entonces tú tienes que aprender a caminar con el Señor, a dejarte guiar, dejarte guiar por Él. Aleluya. Dice en el Salmo 23, aleluya, cómo y por dónde es que el Señor nos guía. Aleluya. Entonces dice en el Salmo 23 que el Señor te va a guiar por sendas de justicia. 23:3 dice: confortará mi alma. ¿Qué hará con tu alma? Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Entonces recuerda que el Señor siempre te va a guiar por sendas, por caminos de justicia. Gloria a Dios. El Señor no te va a guiar a que tú pongas un punto de venta de droga. ¿Sí? El Señor no te va a guiar a poner un bar de copas para que la gente se emborrache. El Señor no te va a guiar a poner un estanco para que la gente se mate poco a poco. Es una droga legal, ¿sí? Y que se gana, el Estado tiene muchos ingresos por eso, pero también tiene muchas pérdidas porque enferma y trae muchas enfermedades y cuesta mucho mantener una seguridad social que está tratando las consecuencias que tiene el tabaco. Pero es una droga legal. Pero Dios a ti no te va a guiar, si tú eres un hijo de Dios, no te va a guiar para poner un estanco. ¿Me entiendes? Gloria al Señor. ¿Sí? Ni para hacer nada que
perjudique a tu prójimo. Aleluya. Que sea mal para alguien. ¿Tú no entiendes eso? Aleluya. En cierta ocasión le dijeron a un predicador, le dijeron, predicador, Dios me ha dado un negocio, poner un negocio, y yo voy a dar mis diezmos para el Señor, voy a dar mis diezmos, voy a cooperar con su ministerio. Y le dijo el predicador, ¿y qué clase de negocio es? Y dice, bueno, una expendiduría de alcohol. O sea, un bar de copas, para que entendáis. Aleluya. Y este hombre le dijo, no, eso no es bien para las personas, eso es mal para las personas. Y Dios no mantiene su obra con negocios fraudulentos, con negocios malos, con negocios que le hacen mal a las personas. Aleluya. Entonces Dios no te va a guiar a hacer algo que resulta mal, es mal para otras personas. ¿Por dónde te guiará Dios? Por sendas de justicia. Entonces el Señor, en vez de poner un bar de copas, pone un restaurante. ¿Qué pone? La gente necesita comer. Aleluya. Un buen restaurante, no esos que te ponen el aceite que cuando lo llevan a la freidora parece alquitrán. Sí. Hubo un tiempo que comía en los restaurantes, como yo he viajado, comía por los restaurantes, y no es que comiera demasiado, pero comía en el restaurante. Cuando acordé me encontré con 125 kilos. Entre que conducía y las comidas del restaurante, con la grasa y con los productos que he hecho, pues me puse cebado. ¿Sí? Aleluya. Entonces, pone un restaurante bueno. Aleluya. ¿Se sirven vino? Sí. Ahora, tú dices, mira, pone un cartelito, en mi casa borrachos no. ¿Sí? ¿Gloria al Señor? O sea, ¿quieres un vinito? Pues sí. La palabra dice que un vinito tú te lo puedes tomar. Y que es bueno para la circulación y que es bueno para alegrar el corazón. Pero de ahí a ser borracho, los borrachos no entran en el reino de los cielos. Entonces yo no voy a poner un negocio para borrachos. ¿Lo entiendes? Gloria al Señor. Negocios, cosas en que las personas se beneficien. Y de una manera justa. ¿Cómo? Justa. Gloria al Señor. No te aproveches de la gente. No vayas con la tranca dando trancazos por ahí. Aleluya. No porque tengas ciertos conocimientos le saques el dinero a la gente ahí a mansalva. Porque eso son riquezas injustas. ¿Qué son? Riquezas injustas, que a lo mejor tú tienes dinero, pero a lo mejor otra persona tiene que mantener con 1.000 euros a su familia y tú no puedes abusar o no debes abusar de esas personas. ¿Justas? ¿Sí o no? Entonces el Señor te va a guiar por sendas por amor de su nombre, porque su nombre está puesto sobre ti. Lo que tú hagas afecta al nombre. Aleluya. Algunos dicen, esta es la oveja negra de la familia. ¿Sí? Esta es la deshonra de la familia. ¿No dicen eso? Cuando tienes un hijo que no hace las cosas bien, que dice, esta es la deshonra de la familia. El nombre del Señor puede ser blasfemado por culpa de aquellos sobre los cuales es invocado el nombre suyo. Somos los llamados de su nombre. Y Él nos guiará por senda de justicia por amor de su nombre. El nombre de nuestro Padre tiene que ser santificado. Todo lo que tú hagas tienes que hacerlo para la gloria de Dios. ¿Para qué? La gloria de Dios. Entonces Dios te va a guiar por sendas de justicia. Gloria al Señor. Bendice su nombre. En el Salmos 32, versículo 8 dice que te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces tenemos a un Dios que tiene sus ojos fijos sobre nosotros y que ha prometido hacernos entender, enseñarnos. Gloria a Dios. ¿Qué tienes que tener tú? ¿Qué tengo que tener yo? Un espíritu, un corazón manso y humilde, un espíritu enseñable.
porque Dios te va a enseñar. Dios a los justos le enseña la carrera. ¿Qué le enseña? La carrera, el camino en el que deben andar. ¿Bendito sea su nombre? Y de esa manera te ahorrarás muchísimos sufrimientos. Y de esa manera el Señor será glorificado en todo lo que haga, porque Él te va a guiar, por eso, por senda de justicia, y te va a enseñar. Aleluya. En cada momento te va a enseñar. Gloria a Dios, lo que tú tienes que hacer. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Y en el Salmo 119, versículo 9, dice la palabra del Señor: ¿con qué limpiará el joven su camino? Gloria a Dios. 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el hombre, el joven, su camino? Con guardar tu palabra. Gloria al Señor. ¿Cómo tu camino va a estar limpio? Guardando la palabra del Señor. ¿Me dice ese nombre? Entonces, el Señor quiere que tú camines con Él, que yo camine con Él. Él promete estar con nosotros. Él promete enseñarnos. Gloria a Dios. Dios es su nombre. Y para eso está el Señor con su palabra. El Señor y su palabra. A nuestro Dios lo guiamos, a nuestro Dios lo seguimos por medio de su voz, por medio de su palabra. Esa palabra que se comparte hoy aquí, que Dios la está escribiendo en tu corazón, ¿no la está escribiendo? La está escribiendo en tu corazón, y que en el momento oportuno, porque si yo te pregunto a lo mejor mañana de qué prediqué ayer, tú dirás, a ver, gloria a Dios, y a algunos puede que se le haya olvidado, pero llega un momento en que el Señor te recuerda. Gloria a Dios, esa palabra el Señor te la recuerda en el momento en que tienes que ponerla en práctica. Bendito ese nombre. Así que tenemos al Espíritu de Dios y su palabra. ¿Sí? Lo que tenía Adán, el Señor y su voz. Oyeron la voz de Jehová. ¿Qué estaba allí? La palabra. Y huyeron de la presencia de Jehová. ¿Quién estaba allí? Jehová. Entonces, Jehová y su palabra, Dios y su verbo, es lo mismo. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era y es Dios. ¿Bendito sea su nombre? Así que tú quieres un camino completamente limpio, un camino de justicia, un camino en que todo lo que haces está hecho bien delante de los ojos de Dios. Pues con el Señor te va a guiar. Aleluya. El Señor te va a enseñar. Guardando su palabra, tu camino va a ser limpio. Aleluya. En Juan capítulo 5, en versículo 8, dice la palabra del Señor que, bueno, pues el Señor nos guía por medio de impulsos. Tú tienes que aprender también a ser impulsado. ¿A qué? A ser impulsado. Aleluya. Y para eso el Señor puso el ejemplo, hermanos, capítulo 3, perdón, de Juan, versículo 8, el ejemplo del aire. ¿De qué? Del aire. Bendito sea su nombre. Dice en el versículo San Juan capítulo 3, estoy en Lucas y es San Juan, aleluya. Lo que somos aquellos que hemos nacido del Espíritu, aquellos que hemos nacido de Dios. El Señor nos compara al aire. Y dice así, en el versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aleluya. La palabra espíritu en griego es neuma. La palabra viento en griego también es neuma. ¿Qué es? Neuma. De ahí que a lo que le metemos a las ruedas de los coches se llama, a las ruedas, ¿cómo se llama? Neumáticos. Aleluya, porque están llenos de aire.
Gloria a Dios. Y aquí dice el Señor que el viento sopla de donde quiere. ¿De dónde? De donde quiere. Aleluya. Y oye su sonido, pero no sabe ni de dónde viene, ni sabe tampoco a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Gloria al Señor. Entonces nosotros somos como el viento en las manos del Señor. Aleluya. Mira, el viento es usado por el Señor. Dice que Él se mueve sobre las alas del viento. ¿Habéis escuchado esa palabra? Las alas del viento. En Él está el repartimiento de los vientos. Y hay un viento, hermanos, que hace que las nubes, ese vapor de agua que se condensa, o sea, que se hace vapor, porque el agua puede estar en 3 estados: líquido, sólido o gaseoso. Gloria al Señor. Esos son los 3 estados que puede estar el agua. El agua de los océanos se calienta y se pone en estado gaseoso. ¿Cómo? Gaseoso. Llega el viento, aleluya, y lo arrastra. Aquí el viento que nos trae la lluvia abundante es el viento solano. Pues se dice viento solano, agua en la mano. Pero a veces uno se levanta y viene el aire de Granada, ¿no? Viene frío por Sierra Nevada y eso no llueve. Si viene el viento del norte, las poquillas nubes que haya se han ido. Entonces nosotros sabemos que para que llueva aquí donde nosotros estamos, tiene que venir del océano Atlántico. ¿De dónde? Las borrascas tienen que entrar por el Golfo de Cádiz, ¿sí? Y entonces, ¿cuándo llueve por aquí? Ahora, ¿quién manda o no manda que el viento venga de ahí? ¡Aleluya! ¿Gloria al Señor? ¿Lo hace la mujer del tiempo? Porque antes decía el hombre del tiempo, pero ahora la mayoría son las mujeres del tiempo. ¿Sí? ¿Lo hace la mujer del tiempo, que las isobaras, que las corrientes vengan de ahí? No. ¿Quién lo hace? Lo hace el Señor. Gloria a Dios. Pues un viento, hermanos, que coge y trae el agua. O el viento que se pone frío y hace que llueva. Gloria al Señor. Ese viento, hermanos, que sirve para también secar el agua. Cuando ha llovido mucho, seca la tierra. Ese viento que lleva el polen. Ese viento que hace tantas cosas. ¿Cuántas cosas hace el Señor con el viento? Tú mismo y yo mismo, si no tuviésemos viento, no tendríamos aliento. Entonces, fíjate las cosas que Dios hace con el viento. Gloria al Señor. Ahora estamos aprendiendo, hermanos, que con el viento también podemos crear energía eléctrica. ¿Sí? Aleluya. Bueno, pues, los que somos nacidos del Espíritu, ¿cómo somos? Como el viento. ¿Y qué quiere hacer Dios contigo? Llevarte allí donde haga falta, para llevar bendición, para llevar lluvia, para llevar refrigerio. Recuerdo, aquí en Sevilla hay unos pueblos en los cuales corre muy fuerte el solano. El viento, en la provincia de Sevilla, Martín de la Jara, en la provincia de Málaga, Al Margen, Teba, el Saucejo, ¿sí? Y bueno, pues recuerdo a un corraleño que hacía mucha calor en verano y decía: ¡Solano, ven! ¿Sí? Tenía mucha calor la criatura. Y como están acostumbrados que ahí sopla bien el viento y lo refresca, pues estaba llamando al solano. Estaba llamando al viento solano. El Señor quiere que tú seas de refrigerio, de bendición. El Señor quiere llevarte a muchos lugares para bendecir a mucha gente. ¿Tú lo entiendes? Gloria al Señor. Entonces, ¿tú eres como el qué? ¿Y cómo se mueve el viento? Guiado por Dios y por impulsos. ¿Cómo? Por impulsos, una corriente. Gloria al Señor. Y en este caso, el Señor, que es el Espíritu, sopla sobre nosotros, gloria a Dios, y nos lleva, nos empuja, nos impulsa. Bendice su nombre. Entonces tú tienes que aprender a ser impulsados por Dios. Antes hemos dicho que siempre que Dios te guía, tú vas a tener
Su paz, ¿qué va a tener? Su paz, su gozo, su descanso. Gloria al Señor. Pero tú también tienes que entender que Dios te ha llamado para la acción, para hacer cosas. Bendito sea su nombre. Y que eres como el viento. Aleluya. Recuerda que si no hubiese viento, ni habría agua, ni habría cosechas, ni las personas podrían vivir, porque se necesita el aire. Gloria al Señor, se necesita el aire. En San Mateo capítulo 4, versículo 1, dice que el Señor, después de ser bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿A dónde fue llevado? Al desierto. El Espíritu llevó a Jesús, o sea, lo llevó al desierto. ¿Cómo lo llevó? Dice en San Marcos, en el capítulo 1, versículo 12, dice la palabra del Señor, hablando también de nuestro Señor Jesucristo, dice en el versículo 12, luego el Espíritu le impulsó al desierto. ¿Cómo fue guiado el Señor al desierto? Fue guiado por el Espíritu, impulsado. Hubo un impulso. Gloria al Señor. Entonces Dios te va a mover también por impulsos. Había un hombre llamado Simeón. Cuando nació el Señor Jesucristo fue movido por el Espíritu Santo. ¿Por quién fue movido? Pues, y vino al templo. Y cuando vino al templo se halló con Jesús allí. Era el Mesías prometido. Era el Mesías que Dios le había revelado a él, el Espíritu Santo le había revelado a él, que no moriría sin ver al Mesías. Pero ¿cómo fue que el Espíritu Santo lo llevó? Lo impulsó. Un impulso. ¿Lo enseñó? Esos impulsos tenemos que saber que Dios nos mueve. Hay gente que están pasándolo mal y Dios te mueve a hacer algo. Hay gente que están pidiendo, que están haciendo cualquier otra cosa y Dios no te mueve. Aleluya. Dios conoce cada situación, cada cosa. Entonces, no porque haya mucha necesidad tú tienes que actuar. Aleluya. No porque haya sequía en Andalucía el viento va a venir solo, va a actuar solo. ¿Me entendéis? Aleluya. Necesitamos ser impulsados, movidos por el Señor. Aleluya. ¿Cómo lo hace el Señor? Pues dice en Filipenses capítulo 2, versículo 13, cómo es que el Señor produce en nosotros estos impulsos. Gloria a Dios. Dice en Filipenses en el capítulo 2 y versículo 13, que Dios es el que produce en nosotros, aleluya, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces dice, versículo 13 del capítulo 2, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha y en medio de una generación mala y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, versículo 13, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer. ¿Qué produce? El querer. El querer es que tú estás en un sitio y dices, pues mira, me gustaría ir a tal sitio, quiero ir a tal sitio. Gloria al Señor, eso es el querer. Luego viene el hacer. ¿Sí? Aleluya. Dios te pone a caminar. Dice, pues tengo que caminar, yo tengo que caminar. Yo me estoy poniendo que no me gusto, voy a caminar. Gloria al Señor. Dios te lo está produciendo. ¿Qué tienes que hacer? Empezar a caminar. Porque Dios te produce el querer y el hacer. Eso es lo que se llama un impulso. ¿Qué se llama? Un impulso. Impulsando. El Señor te impulsa. Amén. Ahora, estos impulsos no es a tontas ni a locas, sino que tenemos que estar agarrados de la palabra del Señor. ¿De qué? Entonces dice en el versículo que hemos leído, en el 13 dice, porque Dios es el que produce en vosotros
tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, a todos, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillo hijo de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos o cogidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces, cuando Dios te guía, tú tienes también que estar agarrado a la palabra del Señor. ¿Aquí? Amén. Porque el Señor fue impulsado, fue guiado, fue llevado, impulsado al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. A veces las experiencias a las que Dios te lleva no son agradables. Son pruebas, son tentaciones. Gloria al Señor. Pero allí, ¿qué tienes que estar? ¿A qué tienes que estar agarrado? A la palabra. Gloria al Señor. También tienes que estar agarrado a la palabra. De tal manera que si el diablo, como le dijo al Señor, di que estas piedras se conviertan en pan, o sea, actúa por tu propia cuenta. Si eres hijo de Dios, pues di, habla, actúa por tu propia cuenta. El Señor dijo, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Fue guiado por el Espíritu. ¿Y qué tenía que usar? ¿De qué tenía que estar agarrado? De la palabra de vida, de la palabra de Dios. Gracias, Señor. Y como también el Señor nos guía individualmente, porque esto es algo para que Dios te guíe individualmente, pero recuerda que el Señor te ha llamado a vivir en rebaño. ¿En qué? Gloria al Señor. Y recuerda que el Señor ha dicho también que obedezcas a tus pastores, ¿o no? ¿O te ha dicho que me impulso, aleluya, y ya voy? ¿O te ha dicho que te sujetes? Sujetarse, hermanos, significa que tú quieres tirar para allá y te sujetas a lo que diga el pastor. Gloria al Señor. Y dice obedecer a vuestros pastores. ¿Qué dice? Mira, cuando tú estás siendo guiado por el Espíritu de Dios, tú no te preocupes que Dios va a hablarle a tu pastor. Gloria al Señor. Y si el pastor se ha apartado del Señor, es una persona impía que se ha apartado del Señor, el Señor lo va a quitar de tu vida. Como le quitó el Señor a Saúl, se lo quitó a David, ¿sí o no? David dijo, mi mano no va a ser contra Saúl. Él es el ungido de Jehová. Yo no voy a matar a Saúl. Si Jehová quiere que lo mate él. Gloria al Señor. Y Saúl se había apartado del Señor, y Saúl era un endemoniado, ¿qué era? ¿Pero quién lo tenía que quitar? El Señor. Tú siempre sé manso, humilde, reconoce también a las personas que el Señor ha puesto para tu bien, porque el Señor no te va a guiar solamente individualmente, te estamos enseñando cómo te va a guiar, sino que también el Señor te ha puesto dentro de un rebaño, te ha puesto dentro de una grey, te ha puesto para que ser guiado como una oveja más. ¿Que Dios tiene propósitos contigo? Claro que sí. ¿Que va a hacer cosas contigo? Claro que sí. Pero también el Señor lo va a hacer colectivamente. Y cuando Dios te pone algo, no te preocupes que Dios habla. Aleluya. Samuel fue llamado por el Señor, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Y quién, hermano, con qué voz llamaba el Señor, le hablaba el Señor a Samuel? Le hablaba con la voz de Elí. ¿Con qué voz? Con la voz de Elí. De tal manera que 3 veces lo llamó y dijo, Samuel, Samuel. Y Samuel iba ¿a dónde? En busca de Elí. Heme aquí. Heme aquí. Aleluya. Heme aquí. ¿Qué quieres? Yo no te he llamado, hijo mío. Yo no te he llamado. Acuéstate. Se acostó otra vez. Samuel, Samuel. Otra vez. Heme aquí. Eso hablaba de diligencia. ¿Qué era? Porque era un joven. Y ya saben los jóvenes lo que les cuesta moverse desde la cama. Aleluya. No sé, a veces también a los viejos también. Pues, somos un piececito. Sí, pero a los jóvenes les cuesta un trabajo, ¿eh? Aleluya. Y era joven. Heme aquí.
hijo mío, yo no te he llamado. Y dice que fue otra vez Samuel, Samuel. Y Samuel fue otra vez, heme aquí. Y entonces Elí entendió que Jehová le estaba hablando a Samuel. Aleluya. Y le dijo, hijo mío, acuéstate. Y si te vuelve a llamar, le dice, heme aquí. ¿Sí? Háblame. He aquí tu siervo, heme aquí. Gloria al Señor. Y eso fue lo que hizo. Y entonces Dios le habló. Le habló con el tono de voz de Elí, porque Elí era la autoridad espiritual sobre Samuel. Samuel ministraba delante de Elí, no a espaldas de Elí. No era más listo que Elí. Gloria al Señor. Y cuando Dios determinó, quitó de en medio a los hijos de Elí y quitó de en medio a Elí. Y Samuel juzgó y estuvo en el puesto que Dios le había puesto, ¿cierto o no? Bendito sea su nombre. Gloria al Señor. Porque hay gente que dice, Dios me pone que me vaya a Mallorca. Dios me pone que me vaya a Inglaterra, que me vaya a Suiza, que me vaya. Aleluya. Sí, vete, deja tu familia, destruye tu familia. Lo que Dios te ha dado, la actividad que Dios te ha dado para la iglesia no se hace. Gloria al Señor. Entonces, hazlo. Vete a Suiza. ¿Sí? Vete a Suiza, que hay unas vacas muy buenas allí. Gloria al Señor. Vete allí con Heidi. Sí. Aleluya. A ordeñar cabras. Bueno, pues esta es la palabra que el Señor me ha dado para compartir. Ser guiados por el Espíritu de Dios. Recuerda que el Señor quiere guiarte. Que Dios quiere que tú camines con Él. Que tú le dejes todas tus cargas. ¿Cuántas cargas? Todas las cargas. Conforme te dan una mala noticia, te ponen cargas, se las da al Señor. Porque ha dicho que Él va a llevar todas tus cargas, que te va a hacer descansar. Ahora, déjate guiar por el Señor. Gloria a Dios. Aprende a caminar con Él, ni por delante ni por detrás, ni para un lado ni para otro. Recto, como el Señor te guía, porque te va a guiar por senda de justicia. ¿Por qué? Senda de justicia. Dios no te va a decir que monte un negocio ni que hagan nada injusto. ¿Me escuchas bien? Gloria al Señor. Recuerda que Dios te mueve por impulsos. ¿Cómo? Pero siempre que te muevas, tú tienes que estar agarrado a la palabra. ¿A qué? A la palabra de vida. Gloria al Señor. Y recuerda que en esa palabra de vida, Dios ha puesto sobre ti autoridades. Gloria al Señor. Si estás en una casa, eres soltero, soltera y vives con tus padres, aleluya, cuando Dios te llame a alguna cosa, Dios va a tratar con tus padres. Dios le va a hablar a tu padre o a tu madre. El primer milagro que el Señor hizo en la boda de Caná, lo hizo porque María se lo dijo. ¿Quién se lo dijo? María. ¿Recordáis que con 12 años Jesús quería estar en los negocios de su padre? Pero que luego estuvo sujeto a sus padres. ¿A quién estuvo sujeto? A sus padres. Cuando comenzó su ministerio, Él volvió en el poder del Espíritu Santo. Y ya tenía discípulos. Gloria al Señor. Y fueron invitados a una boda. Y en aquella boda faltó el vino. Y María le dijo, no tienen vino. No tienen vino. Y dijo él, ¿y eso a mí qué, mujer? Aleluya. ¿A mí qué? ¿Sí? Y María le dijo a los sirvientes, haced lo que Él os diga. Gloria al Señor. Y entonces él entendió que era su hora. Porque él dijo, ¿y a mí qué? Todavía no ha llegado mi hora. Entonces, como hombre decía que todavía no había llegado su hora. ¿Cuándo llegó la hora? Cuando esa autoridad, que era su madre, ¿qué era sobre él? Su madre era una autoridad. Le dijo, hacer lo que él diga. Y a partir de ese momento el Señor comenzó a hacer milagros. Dice que esa fue la primera señal. ¿Qué hizo? La primera señal, el primer milagro. Y eso fue sujetándose a su mamá.
Sujétate a tu papá, sujétate a tu mamá, sujétate a tu pastor, sujétate a las autoridades. Sé un hombre sujeto, aleluya, a todo lo establecido por Dios, porque Dios a los humildes los exalta y a los soberbios los resiste. Gloria al Señor. Y entonces Dios podrá guiarte y te guiará. Amén. Un aplauso al Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Te damos muchísimas gracias por tu bondad, por tu misericordia, por estar con nosotros, Padre, por tratar con nosotros y hacernos, Señor, hijos tuyos obedientes, amado Padre, y por guiarnos en todo tiempo, en todo momento, Padre. Guíanos, Señor, y úsanos para tu gloria y para tu honra. Te presento a tu pueblo en este lugar, amado Señor, y te pido por todos tus hijos y por todas tus hijas, que esta enseñanza se quede grabada en sus corazones, Padre, y amado Dios, tú uses a todos y cada uno de tus hijos para gloria, honra y alabanza de tu nombre. Que tu nombre sea santificado, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén.